La guerra de Ucrania se ha convertido sin duda alguna en uno de los conflictos bélicos más retransmitidos por los medios de comunicación en los últimos decenios. Desconozco si para ello hay o no alguna razón especial, pero lo cierto es que esta guerra ha sido tan ampliamente retransmitida como ampliamente manipulada. Los medios de comunicación te la han contado básicamente como han querido, de modo que aquí estamos los demás para tratar de restablecer la línea temporal de la guerra de Ucrania. Y es que, como ya te habrás podido imaginar, lógicamente Ucrania no ha sido elegida por Vladimir Putin por casualidad. Es más, Rusia ni siquiera intervino en un conflicto que provocara ella misma. Y es que el conflicto de Ucrania en su forma más activa, es decir, con los bombardeos de la población civil por parte del Estado ucraniano incluidos, lleva existiendo desde el año 2014 y, sin embargo, las razones históricas del mismo son muy anteriores. Y tienen que ver básicamente con las minorías étnicas y lingüísticas que, si miramos bien los mapas, resulta que ni siquiera son tan minorías. Y es que Ucrania, en su forma y territorio actuales, existe básicamente desde la caída de la Unión Soviética. Antes también existía el Estado ucraniano, por supuesto, pero eso sí, sus fronteras siempre se han movido casi tanto como Estados Unidos intentando provocar un golpe de Estado dentro de las mismas. Vamos, que el territorio actual ucraniano había pertenecido que si a Polonia, que si al Imperio Ruso, que si posteriormente en su totalidad a la Unión Soviética, de modo que hablando de Ucrania estamos hablando necesariamente de un estado, si no multi, al menos duonacional. Como te habrás podido imaginar, cuando hablamos de la duonacionalidad, hablamos realmente de la nacionalidad rusa y la ucraniana, que históricamente han coexistido dentro de lo que a día de hoy son las fronteras de Ucrania. Es más, prácticamente todos los ucranianos saben hablar ruso y hasta hace bien poco la gran mayoría de ellos de hecho utilizaba el ruso como idioma principal. Todo esto cambió con el golpe de estado del Euromaidán, pero la división lingüística y podríamos decir que también cultural de Ucrania es muy anterior al mismo y lógicamente muy relacionada con él. Vamos con los mapas para que puedas ver esto de una forma algo más gráfica. Aquí tienes uno donde se muestran los resultados de las elecciones presidenciales en Ucrania en el año 2010. Ambos partidos, es decir, el rojo y el azul que ves en el mapa, obtuvieron cerca del 50% de los votos, dividiendo el país en dos partes, una de las cuales coincide curiosamente con el territorio histórico de Novorossiya. Como ya te habrás podido imaginar, Novorossiya es precisamente esa región más prorrusa de Ucrania. Aquí, por ejemplo, tenemos otro mapa donde con diferentes tonos de naranja está señalada aquella población de Ucrania que tiene el ruso como idioma nativo. Este mapa, que divide el país en diferentes macroregiones y señala el uso del idioma ruso en cada una de ellas, es aún más claro. Aquí puedes ver cómo, una vez más, la región de Novorossiya, que es precisamente donde a día de hoy está transcurriendo la operación militar especial de Vladimir Putin, que es precisamente aquella región donde el uso del idioma ruso es tan sumamente dominante que supera con creces el 50% en todos los casos, sin excepción. Aquí es fundamental recalcar que cuando hablamos del idioma realmente no solo estamos hablando del idioma. Y es que en el caso de Ucrania lo que dividía el país no solo eran el ruso y el ucraniano, que también, sino incluso la forma de ver la vida política y social del país. Es decir, mientras una parte de Ucrania ansiaba, o al menos eso decían en la Embajada de los Estados Unidos de América, unirse tanto a la OTAN como a la Unión Europea, la otra quería tener unas muy buenas relaciones con Rusia. Esto lógicamente representaba una grandísima complejidad para la gobernabilidad del país y por lo tanto podía ser aprovechado por algunos amigos o no tanto para meter sus zarpiñas occidentales en un país tan cercano a Rusia para tratar de debilitarla a través del mismo. Y en resumidas cuentas, eso es básicamente lo que pasó, y es que el mismo país que representa la misma organización que en un momento dado ya prometió no expandirse hacia las fronteras rusas, ¡oh sorpresa!, una vez más incumplió la promesa dada, metiendo en Ucrania tiempo, dinero y dedicación para mejorar la calidad de vida de la población, me preguntarás tú. Pues no, básicamente para fastidiar a Rusia.
En resumidas cuentas, lo que estaban subvencionando era básicamente todo lo antirruso que hubiera en el país, operación que dio sus frutos definitivos en el año 2013, cuando Viktor Yanukovych, que en aquel momento se encontraba en constantes negociaciones tanto con Rusia como con la Unión Europea, suspendió la firma de acuerdo de asociación con la segunda. Esto lógicamente no sucedió por casualidad, y es que en la cabeza de Viktor Yanukovych Ucrania tenía que ser un estado neutral que negociara tanto con Rusia como con la Unión Europea. Lo que pasa es que en la cabeza de los funcionarios europeos esto no era para nada así, de modo que lo que básicamente le expusieron al final de las negociaciones es que si quería asociarse con la Unión Europea tenía que dejar de asociarse tanto con Rusia. A Yanukovych no le pareció nada bien, de modo que la firma del acuerdo se terminó suspendiendo, lo cual desencadenó a finales del año 2013 primero las protestas del Euromaidán y después el golpe de Estado con el mismo nombre. Las protestas, todo hay que decirlo, fueron de todo menos pacíficas, aunque desde Estados Unidos esta parte nunca la reconocieron a pesar de todas las imágenes que lo demuestran. Es más, fueron tan sumamente pacíficas que la gran parte de la población ucraniana ni siquiera las apoyaba. Eso sí, las protestas en cuestión pusieron de manifiesto una vez más la división histórica de Ucrania, porque en respuesta a las mismas surgieron las protestas del anti-Maidán, donde la parte prorrusa de Ucrania se manifestaba para pedir la devolución del país a la legalidad vigente. No pudo ser, de modo que en febrero del año 2014 tuvo lugar el golpe de Estado del Euromaidán, que básicamente consistió en que suficientes diputados del partido entonces gobernante dimitieran de sus escaños, posibilitando con ello que la oposición hiciera básicamente lo que le saliera de los escaños, entre otras cosas destituir a Viktor Yanukovych y nombrar un gobierno provisional. Como os podréis imaginar, las manifestaciones prorrusas no hicieron más que crecer a partir de ese momento, y aquí tenemos un mapa que demuestra una vez más que la región de Novorossia nunca estuvo de acuerdo con el golpe de Estado del Euromaidán. Un golpe de Estado a todo esto tan trágico para el país como subvencionado por los Estados Unidos de América. Hay multitud de pruebas de esto. Medios de comunicación ucranianos que cobraban de empresas estadounidenses, políticos ucranianos que hacían lo propio, y si tuviéramos que nombrar algún signo especial podríamos recordar a la entonces responsable de política exterior para asuntos europeos y euroasiáticos, Victoria Nuland, cuyas conversaciones con el entonces embajador de Estados Unidos en Ucrania trascendieron a la luz, demostrando con ellas que Estados Unidos no solo subvencionó y ayudó a organizar el golpe de Estado del Euromaidán, sino que prácticamente lo ideó, puesto que en las conversaciones en cuestión la señora Nuland le explicaba al embajador estadounidense a qué político ucraniano había que poner en qué sitio, incluso pronunciaba la famosa frase de And, you know, the EU. Que es, a juzgar por los resultados de las recientes sanciones que Estados Unidos obligó a la Unión Europea a aprobar a raíz de la operación militar especial rusa, exactamente lo que dicho país terminó haciendo con la Unión Europea 8 años después. A cualquiera nos pueden pillar una conversación mala y malinterpretarla. ¡Seguro! Y es precisamente por ello por lo que la misma señora que salió hablando por teléfono colocando políticos ucranianos cual piezas de ajedrez, apareció después en las protestas del Euromaidán repartiendo que si panes, que si cookies. Vamos, que en Estados Unidos, con el caos al que estaba sumiéndose el país entero, estaban más que encantados, mientras que en la región de Novorossia la situación era bien diferente. Las protestas a favor de devolver las cosas a su cauce y restablecer la legalidad vigente en el país antes del golpe de Estado no llevaron a ningún sitio, de modo que las diferentes regiones hicieron básicamente lo que pudieron. Crimea celebró un referéndum en el cual decidió unirse a Rusia, mientras que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk siguieron su lucha por restablecer el orden constitucional anterior al Euromaidán. Y es precisamente ahí, en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, donde se originó lo que denominamos hoy como la guerra de Ucrania, puesto que las constantes protestas de ambas repúblicas no fueron nada bien vistas desde el gobierno central de Kiev, que comenzó su lucha contra la insurgencia prorrusa vía constantes bombardeos de la población civil, inaugurando con ello la época más oscura de la historia reciente de Ucrania, la guerra
en Donbass. Este parecía haber llegado a su culmen cuando a finales del año 2014, tras largas negociaciones entre Ucrania, Rusia y la OSCE, esto es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, básicamente la Unión Europea, se firmaron los primeros acuerdos de Minsk, cuyo objetivo principal era conseguir un alto el fuego. Este acuerdo, sin embargo, no surtió ningún efecto, puesto que ambas partes siguieron acusándose constantemente de violarlo, de modo que en febrero del año 2015 se firmaron los segundos acuerdos de Minsk, que tampoco llevaron a nada, de modo que la guerra de Ucrania, esa misma que, oh sorpresa, lleva existiendo en Europa desde el año 2014, no hizo más que intensificarse, dejando tras su paso, según las estimaciones de la ONU, unos 14.000 muertos. Y antes de que prosigamos con las consecuencias del Euromaidán, un dato curioso. Lo que se firmó en los últimos acuerdos de Minsk era el reconocimiento por parte de Ucrania de la autonomía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y el compromiso de cambiar la constitución de Ucrania para adaptarla a dicha realidad. Esto lógicamente era tan utópico como un alto el fuego, de modo que, a efectos prácticos, tras el golpe de estado del Euromaidán, el país entero se dividió en dos, poniendo de manifiesto una vez más la división étnica y cultural que ya habíamos visto en los mapas. Ambas partes del país comenzaron su andadura básicamente por separado, y es que mientras en Donbass seguía la guerra, en el resto de Ucrania emergió la rusofobia. ¿Cómo lo oyes? Las autoridades del país se dedicaron básicamente a erradicar todo lo ruso que en él hubiese, que a todo esto, teniendo en cuenta los mapas que habíamos visto con anterioridad, era bastante. Esto se manifestó básicamente a todos los niveles. Se prohibió hacer letreros en ruso, se estableció un mínimo para las canciones ucranianas que tenía que haber en la radio, incluso en los programas de televisión solo había una pequeña parte del tiempo en el cual los presentadores pudieran hablar en ruso. Ya no había cine ruso, tampoco se podía estudiar ruso en el colegio. Lo ruso se convirtió en lo más perseguido de Ucrania, y esto no podía no terminar teniendo consecuencias terribles, teniendo en cuenta que antes del año 2014 el ruso era el idioma más usado en su día a día por más del 50% del país. Y bueno, para terminar este tan tolerante y democrático cuento en algún sitio, mientras Ucrania seguía bombardeando indiscriminadamente a la población civil de Donbass y prohibiendo todo lo ruso que hubiera en el país, emprendió su camino hacia la democracia estrechando lazos con la OTAN, una magnífica organización puramente defensiva especializada en arrasar aquellos países que no la habían atacado antes. Un saludito para Libia y Yugoslavia. Un dato curioso, el último mapa que os enseño: elecciones presidenciales en Ucrania en el año 2019, donde el partido prorruso, que posteriormente fue ilegalizado en la tan democrática Ucrania, bendita sorpresa, obtenía la mayoría de los votos en las partes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, entonces ocupadas por Ucrania. Y bueno, fue básicamente así como, con el beneplácito y el apoyo de Occidente, Ucrania se fue convirtiendo poco a poco en lo que Vladimir Putin recientemente calificó como enclave anti-Rusia, y acercándonos al estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, eso sí, en el año 2022, la entrada de las tropas rusas se debió básicamente a que en febrero del año 2022 Ucrania aumentó significativamente las hostilidades en la zona de Donbass, de modo que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk se vieron obligadas a pedirle ayuda y apoyo a Rusia. Pidieron a Vladimir Putin que reconociera la independencia de ambas repúblicas de forma oficial, de modo que el ejército ruso pudiera entrar a defender ambas repúblicas del ejército ucraniano. Ucrania continuó con los ataques, Rusia reconoció las repúblicas y todo lo demás ya lo conocemos muy bien. Hay que ver lo diferente que es la historia cuando uno se aleja un poco de la propaganda otanista, y es que esto los medios occidentales jamás te lo contarán, porque contártelo significaría reconocer que gran parte de la culpa por lo que está pasando en Ucrania a día de hoy la tiene precisamente la Unión Europea. Y es que mientras Rusia estaba reclamando durante años el cumplimiento de los acuerdos Minsk I y Minsk II, la Unión Europea hizo caso omiso. Una negligencia que costó muchísimas vidas de civiles y que hoy se tapa a base de propaganda, porque es muchísimo más fácil echarle la culpa a Vladimir Putin que reconocer que la guerra de Ucrania podía haberse evitado desde Europa.